Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos María Rincón Parra, pertenezco a la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás. El día de hoy les vengo a hablar sobre una fuente de información. ¿Qué es una fuente de información? Se denomina fuente de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles. Al referirnos al origen de una información determinada, es decir, el soporte en el cual encontramos información para dirigirla a terceros. Una fuente de información se divide en dos. La primera es de acuerdo a su origen y la segunda es de acuerdo a su nivel informativo o de contenido. Entonces, comencemos con la primera. De acuerdo al origen se deriva de tres. La primera, personales, institucionales y documentales. Las primeras, que son las personales, se basan específicamente en una persona o en un grupo determinado. Esta información se puede hallar en encuestas o entrevistas. Las fuentes institucionales son aquellas que se basan en temas políticos, sociales, culturales o deportivos. Entonces, un ejemplo de estas puede ser el gabinete de prensa, una memoria o un informe. Por último, las documentales. Estas son el soporte o quien ayuda a transmitir la información mediante un documento. En el segundo tipo de fuente de información, que son las de información o contenido. Entonces, estas se derivan igualmente de tres, que son fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las primarias son aquellas que se basan en información reciente, cosas que han sucedido, o sea, se termina la noticia, y las fuentes primarias son las que son el momento, actualizadas, verificadas. Son aquellas en las que se basan los universitarios o personas que necesitan una fuente reciente. Entonces, estas pueden ser actas de congreso, pueden ser revistas, periódicos, ya sea semanal, quincenal o mensualmente. Las fuentes secundarias son aquellas que están encargadas de organizar, recopilar o reciclar información que nos ha brindado una fuente primaria. Estas están creadas para facilitar la recopilación de documentos. Podemos dar como ejemplo análisis, resúmenes o fotocopias. Por último, pero no menos importante, las fuentes terciarias. Entonces, las fuentes terciarias son aquellas que básicamente se utilizan más que todo en el colegio, porque la información que necesitamos de estas es información por encima, o sea, no es a mucha profundidad la información que necesitamos. Entonces, como la reciclada de una fuente primaria y una fuente secundaria. Como por ejemplo, estas pueden ser definiciones o bibliografías. Principalmente para hacer trabajos académicos tenemos que basarnos en páginas totalmente verificadas y en fuentes primarias. ¿Por qué? Porque la información que necesitamos debe ser precisa y actualizada. Entonces, en estas podemos hallarlo, como lo he dicho anteriormente, periódicos, revistas, entrevistas y en algunos libros dependiendo su fecha de edición y expedición. Los recursos que nos brinda la Universidad de Santo Tomás son el CRAI. Esto tiene como recursos multidisciplinarios, libros electrónicos, recursos especializados y herramientas de investigación. Los recursos multidisciplinarios son aquellos libros que se encuentran en temas específicos como economía, temas científicos o de investigación. Segundo, libros electrónicos. Estos se encuentran en la plataforma virtual en el cual nos brindan libros en su totalidad divididos por PDFs y capítulos. Entonces, la mayoría de los libros están en inglés, sin embargo, hay aquellos libros que están en español y nos pueden servir de información específica. Los recursos especializados son aquellos en donde sus temas son específicos dependiendo de su carrera, ya sea derecho, negocios internacionales, contaduría pública, arquitectura. Por último, las herramientas de investigación son aquellas que ayudan a confirmar y complementar información determinada que tú hayas buscado ya. Para realizar un canal de radio, lo primordial es que la información sea verificada y no sea plagio. Entonces, para esto tenemos que basarnos en fuentes primarias importantes. Podemos implementar ayudas de los estudiantes de la universidad basándonos en encuestas, entrevistas y información que ellos crean que sea necesaria implementarla en un canal de radio, que sea verdadera y que informe de dónde sacó sus fuentes, o sea, que explique sus fuentes de extracción de esa información, siempre y cuando sea una información totalmente verificada y que sea de promulgar.